Así, es imprescindible contar con un marco jurídico que garantice el derecho a consulta previa, cuando existan medidas administrativas o legislativas, como lo son los planes, programas, formulación, aprobación y seguimiento de políticas públicas, así como obras de infraestructura y los megaproyectos o proyectos de inversión, entre otros, susceptibles de impactar en sus derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Por lo anterior expuesto, someto a consideración los siguientes considerandos. Primero, la carencia de una ley de consulta previa ha derivado en graves violaciones a los pueblos originarios e indígenas. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en México 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que existen violaciones graves a los derechos de este sector de la población en el contexto de megaproyectos en sus tierras y territorios ancestrales que se autorizan sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo. Segundo, el derecho a la consulta previa a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes es un derecho fundamental que se encuentra estipulado en múltiples ordenamientos del derecho internacional, así como en ordenamientos nacionales y de carácter local. Tercero, respecto a la legislación nacional, también se salvaguarda el derecho a la consulta previa en distintos ordenamientos. En el artículo 2, inciso B, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estipula que la Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente por ellos. En concordancia con lo anterior, existen otros protocolos completos en los cuales se aborda no solo el derecho a la consulta, sino todo un procedimiento concreto para llevarla a cabo. En cuanto a los ordenamientos locales, la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 58, señala que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, pluribilingüe, pluriétnica, sustentada en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Por ello, el artículo 25, apartado A, numeral 6, se reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultadas, el cual está estrechamente vinculado con su derecho a la libre determinación y autonomía. Cuarto, la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas busca ser garantizada en diversos marcos normativos y jurisprudenciales de distintos países. Quinto, en México ha habido avances en el reconocimiento al derecho a la consulta de los pueblos indígenas y originarios, pero aún queda mucho camino por construir. En diversos estados de la República se ha reconocido el derecho a la consulta en ordenamientos locales, como sus constituciones o leyes específicas en materias de derechos indígenas. Solo faltan 6 entidades federativas por completar este derecho: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Recientemente también se reconoció el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios de los pueblos indígenas residentes en la Constitución Política de la Ciudad de México. Sexto, se publicó la Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos número 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. Séptimo, de acuerdo con el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, los artículos 19 y 32, numeral 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 23 de la Declaración
Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y el artículo 59, inciso C, numeral 1, existen ciertas características y principios fundamentales que deben quedar asentados en la legislación en la materia y se deben garantizar en las consultas celebradas con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Octavo, todo proceso consultivo debe llegar a un acuerdo u obtener un consentimiento, como indica la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, el protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hace notar que el Estado debe cumplimentar frente a los planes de inversión, desarrollo, exploración, explotación de los recursos naturales en territorios indígenas un triple estándar: consulta y consentimiento, estudios de impacto y participación en los beneficios. Por ello, en los procesos de consulta, los pueblos indígenas deben poder fijar sus propias condiciones y requisitos y exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo y que plantear otras alternativas de este. Noveno, el objetivo de la creación de esta ley es asegurar la efectiva participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en las decisiones que les conciernen, así como asegurar las condiciones para su consentimiento informado y el establecimiento de acuerdos por medio de un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respetos mutuos y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas. De esta forma, los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes se reconocen como sujetos de derecho y no como objetos de políticas públicas y se garantiza su participación y empoderamiento vinculados a su derecho de autonomía y libre determinación. Por lo anterior expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Consulta y Consentimiento Previo de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente.